Bueno, vamos a empezar, compañeros. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Vamos a seguir tratando sobre Moisés. ¿A quién le toca hacer el uso de la palabra hoy día para tratar sobre Moisés? El compañero Juan va a hacer el uso de la palabra. Juanito, ya muy te escuchamos. Muy excelente, compañeros, y excelentes compañeros. Hoy día voy a tratar las plagas de Egipto. El imperio egipcio se convirtió en rico y poderoso. Se desarrolló en el delta del Nilo, en África, 3150 años antes de Cristo, y terminó 31 años antes de Cristo, en donde las principales ciudades fueron Putín y Pi-Ramsés o Tanis, las que fueron la metrópoli de Egipto, donde se desarrollaron las diferentes actividades y le dieron impulso a la educación, la agricultura, la ganadería, el arte y la política. En la pirámide social, en la punta de la cúspide, se encontraba el faraón, que se consideraba Dios viviente. Como tal, su poder era ilimitado. La religión en Egipto era politeísta. Sus dioses tenían apariencia mitad humano y mitad de diferentes animales. Según el historiador judío Josefo, después de la muerte de Tutmosis II, el hijo Tutmosis III reinó conjuntamente con su esposa Hatshepsut hasta la muerte de ella en el año 1482 a.C. A continuación gobernó solo hasta aproximadamente el 1450 a.C. Este fue el faraón de las plagas. El pueblo de Israel vivía oprimido y en esclavitud, lo que desató la ira de Dios, que para la liberación de su pueblo encargó a Moisés que enviara 10 plagas, las que desataron en Egipto la desolación, la enfermedad y la muerte, según dice la Biblia. La primera plaga, la conversión de las aguas del río Nilo en sangre. Aarón con su cayado golpea el agua de las orillas del río Nilo y se convierte en sangre. Los peces mueren, las personas no podían usar el agua. 7 días enteros se pasaron después que el Señor hirió el río. Esta desgracia enfurece al faraón y no deja ir a los hebreos. El faraón luchaba contra la voluntad del Dios hebreo. Segunda plaga, de las ranas, forzadas a abandonar los pantanos cercanas del río por la contaminación de los peces muertos. Las ranas invaden la ciudad y la tierra y se desplazan a diferentes sitios, a los hornos, las artesas, el palacio del faraón, y al morir dejaban un mal olor. La tercera plaga, los mosquitos. Dijo Dios a Moisés: di a Aarón que extienda su vara y hiera el polvo de la tierra, para que nazcan mosquitos, y todo el polvo de la tierra por todo el país atacaron e infectaron a los niños y adultos los mosquitos. La cuarta plaga, las moscas. Este era un insecto común en Egipto, que era portador de muchas enfermedades. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana se verá este prodigio. Enjambres de moscas vinieron a la casa del faraón y de los criados y a toda la tierra de Egipto. La quinta plaga, la muerte del ganado. Esta se limitó solo al ganado que se encontraba en el campo. Los animales de los israelíes salvaron porque no le permitieron salir al campo. Esto implicaría la fe en la palabra de Jehová por medio de Moisés y Aarón. La sexta plaga, las úlceras. Con la presencia de tantas moscas y los restos putrefactos de ranas y ganado, no era de extrañarse que se multiplicarían las enfermedades eruptivas
Dijo Dios a Moisés: dile al faraón, deja a mi pueblo marchar, o castigaré con todas las plagas a tu corazón, a tus sirvientes y a tu pueblo. Vino la séptima plaga, la plaga el granizo. Moisés envió la siguiente plaga, levantó su cayado al cielo y el Señor lanzó truenos y granizo que malograron las cosechas, y el faraón siguió negándose de dejar libre al pueblo de Israel. La octava plaga, las langostas. Esta plaga fue la que destruyó por completo las cosechas y los graneros, en la que lo tenían almacenados sus semillas los egipcios. La novena plaga, las tinieblas. Esta plaga se podía palpar. Pudo ser a consecuencia del polvo después de la inundación del río Nilo, porque en el mes de marzo en Egipto soplan vientos. La décima plaga, la muerte de los primogénitos. Atacó a los egipcios, ya que los hebreos protegieron sus puertas con la sangre del cordero pascual. Con esta plaga tuvieron que reconocer la supremacía de Jehová. El pueblo hebreo celebró la Pascua con carne de cordero, y después de la cena tenían que quemar todos sus restos de la cena, porque esa fue la orden recibida de Dios. Compañeros, estas fueron las 10 plagas. Inicialmente dicen que fueron 7 plagas. ¿Qué significan estas 7 plagas de Egipto? Primero, el agua convertida en sangre. 2, las ranas. 4, los tábanos o las moscas. 5, la muerte del ganado. 7, granizo. 8, langostas. Y 10, la muerte de los primogénitos. Ustedes han escuchado que me he saltado del 2 al 4, del 5 al 7 y del 8 al 10. Porque esas 3 otras plagas no eran consideradas, no se consideraban. Se dicen que estas 7, se considera que estas 7 plagas se consideraban en los libros, porque se dice que el número 7 es el de la perfección. Las 10 plagas de Egipto son un conjunto de calamidades de carácter sobrenatural ocurridos en el antiguo Egipto, que según el Antiguo Testamento fueron obras de Dios, con la finalidad de manipular al faraón para que dejara libre a los esclavos hebreos. A pesar de eso, el faraón no quiso aceptar la petición de Moisés. Conclusión: el hecho que Dios lograra estos propósitos con las plagas puede ser que explique por qué envió 10 plagas en lugar de una sola, porque no se hubieran conseguido los propósitos que Dios deseaba llevar a cabo. Consiguió ganar con una victoria convincente sobre el faraón, sobre los dioses y el mismo pueblo egipcio, en su apogeo y poderío. Moisés demostró al faraón, al pueblo y a los dioses egipcios que con fe, constancia y perseverancia lograría la liberación del pueblo hebreo después de 400 años de esclavitud. Muy excelente, excelentes compañeros. He pasado por WhatsApp este trazado para que ustedes lo lean. Eso es todo, muy excelente compañero. Muy bien. Muchas gracias, compañero Juan López Maquiavelo. Gracias. ¿A quién más le correspondía leer su trabajo hoy día? Estaban Víctor Cárdenas. Víctor Moscoso también. Víctor Moscoso. Prende tu micrófono, Víctor. Ya, Víctor, prende tu micrófono. Ya. Está encendido. Correcto. Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos, Víctor. Compañero sí, Víctor.
Bueno, lo que yo también he hecho, muy aparte de ello, he tratado de investigar más sobre Moisés, y al investigar un poquito más sobre Moisés, he encontrado lo siguiente, ¿no? Pero más lo he encontrado en el libro de Mormón. Acá tengo una parte interesante que encontré sobre uno de los hijos del rey Nabucodonosor, con relación a un hijo de nombre Mulek. Por un lado, con relación a su hijo Mulek se discute sobre si fue su hijo de sangre o fue su hijo biológico. Después sobre los hijos de Moisés, y después sobre los matrimonios que tuvo Moisés, ¿no? Todo esto lo encontramos únicamente en el libro de Mormón, que por supuesto hay un poco de diferencia con la Biblia, ¿no? Con la Biblia, al menos como conocemos con la Biblia católica. Por decir, aquí encontré un relato donde nos habla, donde nos dice, ¿no? Que dice que si mataron a todos los hijos de Sedequías, ¿no? Según la Biblia dice que dice, ¿no? Mataron a todos los hijos de Sedequías, según la Biblia. Si en Jeremías leemos que el rey de Babilonia, si degolló los hijos de Sedequías en presencia de este mismo, en la localidad situada en el territorio de Siria, de Siria, cerca a la frontera del Líbano. Nos dice que el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá. Pero acá viene una contradicción que dice que el libro Mormón contradice esto. Según libros de ellos, según Yeleman, dice, ahora bien, la tierra del sur se llamaba Leyi y la del norte se llamaba Mulet, por el hijo de Sedequías. Porque el Señor condujo a Mulet a la tierra del norte y a Leyi a la tierra del sur. Al hablar de la tierra del sur, por aquí en una de las partes encontramos que la tierra del sur se refiere a América. Ahora tenemos la respuesta. Según el libro del Mormón, nos dice que un hijo del rey Sedequías, llamado Mulek, escapó de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia y huyó con otros para el Nuevo Mundo. Estudiantes de la Biblia han asumido tradicionalmente que murieron todos los hijos de Sedequías. Así que el libro de Mormón va en contra del conocimiento común. Pero la evidencia antigua no requiere que mueran todos los hijos de Sedequías. Dice, Mulek desempeña un papel menor, pero importante en el libro de Mormón. Su llegada de su gente al Nuevo Mundo es una de las 3 migraciones registradas del Viejo Mundo. Su pueblo, conocido como los Mulequitas, en el libro del Mormón llamaron su tierra Mulek por el hijo del rey Sedequías, y más tarde se unieron a los nefitas, quienes descubrieron a los mulequitas. La ciudad principal del pueblo combinado, o sea, entre mulequitas y sedequitas, sería llamado Sarajenla, los cuales eran descendientes de Mulek. En términos de pruebas del libro del Mormón, estudios recientes de círculos sugieren que Sedequías
probablemente tenía un hijo llamado Mulek, proporcionando un impacto directo del que José Smith no pudo haber fabricado sin tener buena suerte. Se indica que Mulek, el hijo superviviente del rey Sedequías, después de que la invasión babilónica aniquilara a la casa real. De otro modo, Mulek, ¿acaso usando un barco de los fenicios, llegó al continente americano, donde su pueblo y a los que encontraron ahí formaron el grupo llamado Mulequitas, que después serían absorbidos por los nefitas? El hecho de que un hijo sobreviva parece a primera vista contradictorio con el relato bíblico y se le ha atacado muchísimo por ello, pero una lectura cuidadosa no elimina la posibilidad de un hijo superviviente y se ha encontrado recientemente una evidencia que sugiere que hubo un superviviente con un nombre similar a Mulek, Malki-Yahu, que pudiera ser acortado a una forma parecida a Mulek. Recientemente se encontró un sello en Jerusalén con el título Malki-Yahu, hijo del rey. Esto puede ser el sello del rey Sedequías. Esto es completamente plausible basándonos en lo que conocemos del antiguo Israel y de la información del libro Mormón y de la Biblia. Por tanto, ¿era Malki-Yahu el hijo del rey mencionado en Jeremías? Y la evidencia mencionada le presta apoyo. La base de ambos nombres hebreos es claro. Y el caso de Beren-Yaku Baruch demuestra que existe precedente para la persona llamada Malki-Yakut y Mulek, el primer nombre largo y versión más formal del nombre con el elemento teórico Yahu, basado en la abreviación del nombre divino YHWH, y el último, la forma más corta, carece de ese elemento, pero representa una vocalización vocal diferente. Malki-Yahu Mulek no habría sido asesinado por los babilonios ante los ojos de Sedequías, como lo fueron sus hermanos, todos más jóvenes que él, porque como hijo mayor del rey y heredero al trono, probablemente se le envió a Egipto antes de la caída de Jerusalén y la captura de la familia real. Si a Mulek se le envió a Egipto como mensajero real o embajador o un esfuerzo de asegurar su seguridad, es improbable que pudiera haber tomado todas sus posesiones a Egipto. Se conocen a otras personas en Judá con el título Ben-Hamelech, que haya poseído varios sellos reales. Y si Malki-Yahu Mulek también lo tuvo, habría sido fácil para él haber dejado uno al lado, el sello de unos 2570 años de antigüedad. Se encontró excavando en Jerusalén y se vendió subrepticiamente el sello real de Malki-Yahu, hijo del rey. Ahora en la colección London de Salmo Munsafiev parece ser auténtico, en respuesta a la pregunta planteada al principio de este artículo, y el significado de esto difícilmente se puede exagerar. Es muy posible se haya identificado el artefacto arqueológico de una personalidad del libro de Mormón
parece que se ha encontrado el sello de Mulet. Conclusión. Aunque no sabemos si Mulet en realidad deriva de Malquillahut, es un hecho evidente de que un hijo de Sedequías tenía un nombre con las consonantes de la misma raíz. Sin embargo, otras posibilidades siguen abiertas. Los estudiosos reconocen ahora la posibilidad de que alguien pueda ser llamado hijo del rey. En la Biblia, sin ser necesariamente un hijo biológico real, uno de los casos se encuentra en Jeremías 36:26, donde el rey envía a Yaramel para arrestar a Jeremías y su escriba Baruch. Shang explica que el término hijo solía usar comillas, porque no estaba claro si el término significaba un hijo biológico o hijo en algún otro sentido, como un funcionario real relacionado con el rey o cualquier descendiente, varón de la familia real, ya que el rey Joaquín tenía solo 31 años de edad en la época que se refiere a Jeremías 36:26. Es poco probable que hubiera tenido un hijo mayor para ir a arrestar al profeta Jeremías. Puede ser posible que la descripción de Mulet como un hijo de Sedequías en Helaman, libro mormón, y así como la aparente referencia a Malquillahú, Mulet, el rey del hijo, en Jeremías, no puede referirse a una relación biológica directa. Si es así, el informe de la ejecución de los hijos de Sedequías en 2 Reyes 25:7 podría referirse a sus hijos de sangre y no a cualquier clase de hijo, como era Mulet. Además, esta hipótesis podría explicar por qué los mulequitas estaban dispuestos a aceptar la unificación con los nefitas bajo el imperio del rey Mosiac, o sea, de Moisés, aunque al parecer fueron más numerosos que los nefitas. Si Mulet no tiene un derecho real al trono en Judá, podría haber sido más fácil para sus descendientes aceptar las leyes del impresionante rey Moisés, en todos los atavios de la realeza real. Por cierto, las cartas de la Chix, que datan de Palestina del siglo VII a.C., también plantean una intérprete posibilidad discutida. Bueno, ya son teóricos. Dice, independientemente de los detalles de las múltiples posibilidades, una cosa está clara: el libro de Mormón es muy plausible y ofrece detalles consistentes con la ciencia moderna en forma que hacen aparecer a José Smith un adivinador o milagrosamente sortudo o un profeta bendecido que tradujo un verdadero registro antiguo con el poder de Dios. Por otro lado, nos dice que suponiendo que Mulet había sido hijo literal de Sedequías, algunos eruditos santos de los últimos días han tratado de encontrar las razones por las que el nombre de Mulet no aparece en la Biblia y de averiguar cómo sobrevivió a las purgas de la nobleza efectuadas por Nabucodonosor, así como por qué el pueblo de Sarajenla, descendiente del grupo de Mulet, permitió que un recién llegado Mosiac, o sea Moisés, fuera su rey en vez de su dirigente del momento.
Sarajenla, que descendía de Mulet. Las pruebas más recientes nos presentan una nueva posibilidad muy interesante. Quizás Mulet, como lo vuelvo a repetir, no era hijo de sangre del rey Sedequías, sino hijo de algún otro sentido. Nos dice también que una bulla o sello de arcilla de Israel lleva el sello oficial del hijo del rey Joacim, Yaramé, un eminente erudito judío, Herzl Sanz, ha traducido así lo impreso en el sello perteneciente a Yaramé, el hijo del rey. En sus propias palabras, él mismo explica: he puesto hijo entre comillas porque no está claro si el término se refiere a un hijo biológico. Los eruditos sostienen tres opiniones distintas por lo menos. Primera, la palabra significa lo que dice. Segunda, hijo se refiere a un oficial real sin parentesco consanguíneo con el rey. Y tercero, hijo se refiere a cualquier descendiente varón de la familia real. En la Biblia hay 5 personas a las que se denomina hijo del rey. Observa Shan, de las que 3 tienen funciones policiales o de seguridad. Este es el caso de lo que se nos dice de Jeremías, donde el rey envía a Yaramel a que arreste a Jeremías y a Baruch, su escriba. Sin embargo, no parece aceptable suponer que Yaramel era en realidad hijo del rey, debido al que el rey Joacim tenía 30 años en el momento, por lo que era demasiado joven para tener un hijo adulto. A la luz de tal información, podemos reconsiderar Heleman, en el libro de Heleman, que presentan a Mulet como hijo de Sedequías. Si Mulet no era hijo literal del rey, se entiende mejor el hecho de que sobreviviera a pesar de la información que se encuentra en 2 Reyes 25:7, de que los hijos de Sedequías, probablemente todos ellos, fueron asesinados. La información puede muy bien referirse a los hijos de sangre. Además, el hecho de que Mulet no fuera un heredero literal del trono judío nos puede ayudar a explicar por qué Sarajenla y su pueblo numeroso en extremo aceptó a Mosiac como rey, o sea, a Moisés, al parecer sin que produjera ningún tipo de incidente o se lo cuestionara. En términos de la tradición de los padres judíos del grupo de Mulet, Sarajenla, como descendiente del príncipe Mulek, debería haber sido acreedor del título de rey, pero Mosiac, o sea Moisés, aunque no pertenecía al linaje real preferido, el de Judá, al menos poseía algunos indicativos de realeza de los que carecía Sarajenla. El hecho de que Mosiac tuviera en su poder reliquias néfitas de carácter sagrado, las planchas de Nefí, las planchas de bronce, la espada de Labán, la liabona y el impresionante de hecho que sabía leer y escribir, pudieron haberle conferido un aura especial que le ayudaran a convencer al pueblo de su capacidad para gobernar como rey. La actitud de Mosiac para ser rey habría parecido aún más sólida si los mulequitas sabían que en el linaje de Sarajenla no había lazos fiables con la realeza judía. Por supuesto, con independencia de que Sarajenla pudiera reclamar su derecho al linaje real a través de Mulek o no, los mencionados indicativos de realeza de Mosiac le hicieron salir triunfantes. Ahora tenemos, bueno, antes de hablar sobre las cónyuges, como hablan el libro de
del libro de Mormón, nos habla también que Moisés tuvo dos hijos, un hijo llamado que se le puso Gerson y otro hijo y un hijo Eliezer. El mayor fue Gerson. Dice que él con su esposa Séfora, como ya lo hablaron anteriormente, le puso de nombre Gerson y lo nombró así porque dijo que Gerson significaba que era un extranjero en una tierra extraña. Nació en la tierra de Madián, o sea, en la tierra de su mamá, de Séfora, esposa de Moisés, que en tiempos antiguos era una nación cerca de Israel, pero al lado oeste del río Jordán. Bueno, ya sabemos que era nieto de Jetro. Mayormente de Gerson no se habla mucho. Dice que durante unos 39 años dice que nació en tierra de Madán, en tiempos antiguos era una nación cerca de Israel, pero al lado del río Jordán era nieto de Jetro, que era sacerdote de Madián. Durante unos 39 años vivió en el país medianita, posiblemente en el año 1491 a.C. Sus padres llevaron a él y a su hermano menor, Eliezer, a Egipto. Después de que Moisés recibió un llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en el camino, Dios estaba a punto de matar a Moisés, pero Séfora tomó un pedernal y circuncidió Gerson con él. Moisés envió a Séfora y a sus dos hijos a su suegro Jetro. Antes de que el éxodo de Israel ocurriera, se reunieron con Moisés después del éxodo. La Biblia no da una fecha específica para la muerte de Gerson, pero dice claramente que todo israelita mayor de edad, 30 años para un levita y 20 para un miembro de cualquier otra tribu, murió antes de la invasión de Canaán, excepto Josué y Caleb. Por lo tanto, Gerson murió alrededor del año 1451 a.C. Ya. Ahora nos habla sobre el hijo menor, Eliezer. Nos dice que fue un damaseno, o sea, nació en la misma tierra de su mamá. Y nos dice que tenía el cargo de administrador de Abraham. Nos los habla en Génesis. Con toda seguridad fue Eliezer el enviado a buscar esposa para Isaac. Fue un hombre devoto que se confió a Dios para que diera éxito a su viaje. Segundo hijo de Moisés y Séfora. Él junto con su madre y hermano fueron dejados al cuidado de Jetro hasta después del éxodo, uniéndose a Moisés en el desierto. Además fue sacerdote que ayudó a llevar el arca de Jerusalén. Fue también hijo de Sicri y jefe de los rubenitas. Fue también hijo de Bequer, benjamita. También fue hijo de Dodobá. Fue el profeta que reprendió a Josafat por aliarse con Ocasías, rey de Israel, porque Ocosías era dado a la impiedad. Uno que fue enviado por Esdras a buscar levitas que le acompañaran a Jerusalén. También fue hijo de Jorín, antecesor del Señor Jesús. Bueno, ya se ha hablado de
Séfora, la esposa de Moisés, pero también nos habla que también Moisés fue casado anteriormente a Séfora, fue casado con Tarvis, o alternativamente conocida como Adonias. Esto también es sacado del libro de los Mormones, que habla que, según Josefo, que es un historiador en la época, nos dice que Tarvis era una cusita, princesa del reino de Cus, que se casó con Moisés antes de su matrimonio con Séfora, como se cuenta en el libro del Éxodo. Entonces, según el libro de los Mormones, de acuerdo con la primera del siglo erudito romano judío Josefo, en la vida adulta temprana de Moisés, nos dice que en la vida adulta temprana de Moisés, que había llevado a los egipcios en una campaña contra la invasión de los etíopíes y los derrotó. Mientras Moisés tenía sitiada la ciudad de Merú, Tarvis lo vio dirigir el ejército egipcio desde el interior de las paredes de la ciudad y se enamoró de él. Estuvo de acuerdo en casarse con ella si iba a procurar la liberación de la ciudad en su poder. Lo hizo inmediatamente y sin demora Moisés se casó con ella. El relato de esta expedición también es mencionado por Ireneo. Después de la guerra, cuando Moisés trató de regresar a Egipto, se dice Tarvis haber resistido e insistió en que se quedara en Etiopía como su marido, o sea, lo habló por Moisés. A continuación, ser más hábil en la astronomía, o sea, también habla que Moisés fue hábil en la astronomía. Lanzó dos anillos, una que hizo que el usuario se convierta en olvidadizo, o sea, por Tarvis, y el otro para hacer que el usuario recuerde a todos. Dio el primer anillo de Tarvis, ¿no? Dio el primer anillo de Tarvis para que se olvide de todos y llevaba el segundo sí mismo, o sea, lo llevaba él quien se iba a acordar de todo. Y esperó a que su carácter ajeno a perder interés en retenerlo como marido, y cuando se había olvidado de su amor por él, regresó a Egipto solo. Algunos han sugerido que este periodo puede haber comenzado cuando Moisés fue de 27 y que se quedó con Tarvis durante 40 años, aunque esta cifra contradice las fuentes tradicionales que sugieren que Moisés mató a un capataz egipcio cuando tenía aproximadamente 40 años de edad a sí mismo. Algunos han sugerido que esta historia es una invención que surge de la estrofa enigmática en el libro de Números, que dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Miriam está castigada por su represión de su hermano al ser afligido con la lepra. Bueno, este es un poquito más que he podido de conformidad como se dio el tema la semana pasada y sobre las 10 plagas de hoy día. Encontré un poquito más este temita para poder, ¿cómo se llama? Hablar o hacer un poco más de polémica sobre Moisés, ¿no? Sobre para mí, lo desconocido, posiblemente para otros, quizás lo conozcan algo, ¿no? Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, compañero Víctor Moscoso. ¿Quién más listo para su trabajo del día de hoy? ¿Alguien más? Si no, empezamos ya el debate. Muy bien, entonces se concede el uso de la palabra por si algún compañero quiere hacer
hacer comentarios respecto de los trabajos que se han presentado sobre Moisés. Prenden su micrófono y pueden hablar libremente. ¿Quién quiere empezar? Buenas noches, muy excelente compañero. Compañeros Muy bien, todos. Manolito, Para agradecer por este medio, muy excelente compañero, a nuestro excelente compañero Luis Maquiavelo por el trabajo de esta noche. No le entendí muy bien por qué el motivo de que se salga de la segunda plaga a la quinta. ¿Y cuál fue esa plaga de la tercera y cuarta? Que no, o es que no. Mira, muy excelente compañero. ¿Cómo se llama? Las plagas que Eso era todo, compañero. Muchas gracias. Que no se consideraron la plaga 3 de los mosquitos, la plaga 6, la plaga de las úlceras y la plaga de, ¿cómo se llama? Las tinieblas. O sea, la de los mosquitos, la de las plagas y la de las tinieblas no se consideraban ¿cómo se llama? Como plagas. Esas son las que, por eso es que se dicen que son 7 plagas nada más. entonces no se consideraron la de los mosquitos, las úlceras y las tinieblas. Sí, pero muy excelente compañeros y compañeros. Pero en la Biblia sí consideran las 10, estas 10 plagas las consideran. Efectivamente, las estoy viendo en este momento. ¿Alguien Muy más? excelente, compañero. ¿Algún comentario? Adelante. Muy excelente, compañero. Excelente, compañeros, compañeros todos. La verdad es que Jesucristo, o mejor dicho, Yahvé, Jehová en ese momento, de acuerdo al Pentateuco, al Torah, ya sabían que venía Moisés. Es más, los israelitas se cobijan en Egipto porque dentro de todo el territorio había una escasez de todo. Y justamente José, que fue vendido por un plato de lentejas, es que él llega a Egipto y comienza a organizar todo y hacer la despensa de todo. Y cuando vino la sequía, vino todas las calamidades, Egipto era la tierra que más abundancia tenía en alimentos y todo la parte de sustentación de la vida. Entonces, en ese momento, para Dios, o sea, Jehová, quiso liberar al pueblo de Israel, y por la soberbia que tuvo en ese momento el faraón, es que manda las 10 plagas. Y cada plaga tiene, no me acuerdo ahorita en estos momentos, pero tiene una deidad. Porque antes ellos eran politeístas y adoraban, por ejemplo, al Nilo, que le daba el agua y el sustento de los peces. Y justamente hace de que el río se convierta en sangre. Entonces vierten todo eso. Cada plaga que le da es como también la muerte del primogénito que manda a caminar Jesucristo para que el pueblo de Egipto salga del yugo del pueblo egipcio. Entonces era para probarle al mismo rey que era considerado la deidad, el sumo dios de todo del universo que se consideraba el faraón, para demostrarle el poder que tenía de haberle arrebatado a su hijo primogénito. Entonces, muchas de las plagas fueron dominadas por diferentes magos de esa época. Los magos predijeron lo de Moisés, que venía de acuerdo al Torah. Entonces, el tema es muy simple. Dios hizo ver al pueblo egipcio que él era más poderoso que todas las deidades que tenían ellos en ese momento de adoración. Cada plaga está, digamos, correlacionada con una deidad que ellos tenían. Entonces, es eso por eso que mandó las 10 plagas. Y Moisés, por ejemplo, cruza el Jordán, se va a la tierra prometida, pero nunca llegó a reinar. Porque lo que pasa a la iglesia de Jesucristo en los últimos días
si no mal recuerdo, es en 1820 y tantos que Adam Smith tiene la revelación de un ángel y hace el libro del Mormón, ¿no? Que, bueno, es una religión que ellos formaron y que a la fecha no sé si compatibilizar con la Biblia las cosas que él manifiesta, porque en la Biblia tenemos otro tipo de redacción, ¿no? Los libros sagrados han sido escritos y no todos están, digamos, se ha podido acceder, solamente tenemos por ejemplo, el Corán con el Pentateuco, son cosas diferentes a la Biblia, se han escogido justamente cuatro apóstoles lo que escriben dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se ven y que tenemos que ver, que el poder de Dios en ese tiempo, Yahvé o Jehová, es omnipotente, ¿no? Entonces demostró al pueblo egipcio, y no solamente al pueblo egipcio, sino al pueblo de israelita, que Dios tenía la fuerza que ellos no imaginaron jamás. Ese es todo. Muy excelente, compañero. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro compañero? Muy excelente, compañero. No sé si se me escucha correctamente. Sí. Sí, César, se te escucha correctamente. No. Ahí, perdón. Los documentos compilados en la Biblia se ha demostrado de que se ha redactado a través, y hace muchos años, cientos de años después. Incluso estamos hablando del Antiguo Testamento como documento sobre que pretende suplir el reino de Dios por la creencia en un solo Dios. Inclusive que los evangelios de Marcos, de Marcos, podría decirse que fueron escritos por ellos mismos. Y eso ha debido en unas distorsiones a lo largo de la historia. James, Inglaterra, que al separarse del católica, Dios modifica de la Biblia. Lo que quiere decir es que durante muchos años ha perdido la interpretación original y el autor original, y que cuando se estila en el idioma de aquel entonces, idioma así como era el griego, y debemos entender que estos textos debieron haber sido escritos cuando menos hebreo. En las traducciones hay unas interpretaciones adicionales. No debemos entender de religión, tratar de ver la interpretación simbólica y esotérica, más que la explícita. Es verdad que hay similitudes, como cuando se golpea la tierra, que fluye, como que se cae 40 años, decía, como una transición para algo mejor, porque el texto se retira al desierto 40 días, 30 noches, 7 plagas, 10 oculto, y por supuesto no vamos a callarnos mucho en esto, pero sí para comprarlo como intuit. Estos son los textos que no han sido escritos por lo que nosotros creemos son los originales, aún se duda. Pruebas geológicas que no lo pueden demostrar todavía, salvo pergaminos. Y lo único que nosotros podemos tratar de entender es, ¿y dónde está la tecnología? ¿Qué es lo que nos han querido? Si vamos a certeza, vamos a ver que el tratado del agua, entender cuál es la tecnología que está ahí.
si son 7 plagas o son 10, tenemos que entender simbología y ya hermano, es una referencia, que no lo recuerda bien, son los nombres de la divinidad para cada una de un enfrentamiento. Lo cierto es que había que hacer prevalecer el monoteísmo. O hacemos la plaga, o mejor dicho, el medero, la diestra, ¿no? En que el primogénito de hombre y bella es destruido. Tenemos que profundizar un poquito más ahí, tal vez. Y claro, ojalá se nos dé la inquietud. Pero creo que es la historia en que Dios alcanza, coge y a un pueblo, si lo es, si sigue su mandato y sigue su protección. Dios. Es cuanto quería compartir.